¿Qué es una pull request? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo las debes estructurar en tu proyecto? Veremos todo esto en este vídeo. Mi nombre es Francisco Novella y esto es Garage Code Pills. Vale, primero saltaremos a la definición. Vale, una pull request es una herramienta que tiene como propósito solicitar a un mantenedor, maintainer en inglés, que descargue cambios que has realizado, ya sea de un fork del repositorio o de una rama. ¿Vale? Esto es una persona que quiera colaborar en un proyecto de código que solicita a esta figura de mantenedor, que ahora estudiaremos, que revise sus cambios para descargarlos, ¿vale? Ya sea a través de un fork, que es una herramienta en la que yo copio un repositorio, o a través de una rama, que es lo más común, que sería dentro del propio repositorio abrir ramas para luego mergearlas. Se llama pull request porque efectivamente la solicitud es de hacer un pull. ¿Vale? Pull es descargar. Estoy solicitando al mantenedor que si le gusta lo que ve, si le gusta el código que he construido, descargue. Es decir, la acción final de que ese código se convierta en oficial es del mantenedor. ¿Vale? Para mí siempre ha sido una push request mentalmente porque te estoy pidiendo que subas mi código. No. Te estoy pidiendo que lo revises y el que decide si ese código es válido o no es esa figura de mantenedor. ¿Vale? Entonces, lo dicho, siempre he pensado que sería pull request, pero después de entenderlo mejor, realmente pull request tiene sentido. Como curiosidad, vamos a ver una herramienta nativa, de hecho es el origen de lo que a día de hoy llamamos pull request, que se llama request pull, ¿vale? Es un comando de Git, ¿vale? Y viene de cuando Git, que al final Git se creó como herramienta para construir el kernel del Linux, y claro, había muchísima gente colaborando, apareció este software construido por ellos para controlar las versiones, es un controlador de versiones. Pero Git en un principio no era un software que se creó para liberarse y para el uso que tiene a día de hoy. Además, en esa época no había internet o no había herramientas cloud, sí que había internet, como a las que estamos acostumbrados ahora. Y bueno, veremos rápidamente esta herramienta porque es bastante útil y como curiosidad vamos a saltar a la definición. Vale, este comando es uno de los comandos nativos de Git. Yo personalmente no lo conocía hasta construir este tutorial, sobre todo para hacer énfasis en que no se usa en el día a día, ¿vale? Esta herramienta no se usa en el día a día porque ha quedado obsoleta y más que obsoleta está bastante mejorada por lo que vamos a ver más tarde con todo lo que nos ofrece una pull request. Dicho esto, el resumen del comando genera un resumen de cambios pendientes y la sinopsis es bastante breve porque fijaos que tampoco es que tengamos muchos argumentos de entrada. Los argumentos posibles de git request pull serían el commit de partida, el commit de llegada y el puntero, o sea, el origen al que me tengo que apoyar para subirlo. En este caso está apoyado en una herramienta cloud, ¿vale? Seguramente en su origen ni siquiera hubiera esta herramienta cloud, esta herramienta remote. Esta URL es donde vive el código en la nube. La documentación está enfocada a commits, porque al final es lo que le importa a Git, ¿vale? Pero vamos a ver un ejemplo práctico con un repositorio de código abierto en el que estoy trabajando con unos compañeros, me han dado el OK para que esté en este vídeo. Vamos a saltar a hacer una request pull, ¿vale? Que sería lo que en su día habríamos hecho si no dispusiéramos de todas estas herramientas que vamos a ver en un rato. Premisa, tengo este repositorio, ¿vale? Soy colaborador, vamos a ver luego que vamos a trabajar como el colaborador y como el mantenedor al mismo tiempo. Vamos a ser incluso dos personas diferentes para Git, van a ser dos credenciales diferentes. En este caso, como colaborador, ¿vale? Que es la cuenta que se llama Roborus, que es una cuenta personal. La premisa es, estoy trabajando en mi ordenador, por lo tanto, a nivel de ramas, tengo la rama main, que es la principal, la rama comment section, que es el trabajo que estoy haciendo, la funcionalidad, que es real, que veremos luego, y lo que quiero es pedir una pull request para que comment section forme parte de lo que está en production. En este caso tenemos una rama que representa el entorno de producción, esto es un producto real que está subido. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Bueno, vamos a ver aquí, tengo el comando listo. Git request pull. Y esta parte me estoy apoyando en los nombres de las ramas, justo coincide, las ramas representan de dónde quiero partir y a dónde quiero llegar, y origin es el nombre que tiene el remote en este caso. ¿Vale? Si vamos a la documentación que hemos visto antes, en esta documentación me está hablando todo el rato, el start sería el commit de comienzo y el commit de partida. ¿Vale? Al final las ramas son alias en este caso, es bastante más legible pedir este request pull con el nombre de las ramas con las que quiero interactuar que no con el commit puntero, pero también podríamos. De hecho, podríamos pedir un request pull de cierto commit a cierto commit sin que esté separado en ramas. Ahora bien, lo normal es partir en ramas el trabajo y que esas ramas, además, el nombre indique qué está ocurriendo en esa rama. ¿Vale? Eso está más pegado a la parte de gestión de proyectos. ¿Cómo se lee esto? Bueno, lo leo más o menos y yo personalmente siempre tengo el problema de que algunas los enfocan de una manera o de la otra. Quiero hacer una request pull a production desde la rama comment sections y todo esto vive en origin, ¿vale? Que es el remoto. Yo pediría una pull de la rama comment section a la rama production.
En este caso Git se enfoca en la rama de partida, en la rama start, ¿vale? Donde quiero acabar, ¿vale? No desde la que parto, sino donde quiero acabar. Git me hace posicionarme en la rama en la que van a terminar ocurriendo cosas. No la rama que tiene cosas nuevas, sino la rama a la que voy a llevar las cosas. Y para mí esto es antiintuitivo. O sea, Git request pull, production, origin, comment sections. Si lo enfocamos como hemos dicho antes, que es un pull, realmente el pull se está haciendo a production, pero como siempre, como request push, total, voy a lanzarlo, ¿vale? Y vemos un resumen bastante exhaustivo. Git request pull, production, origin, comment section. En este caso me está listando los commits que entrarían nuevos con su comentario, con su mensaje, prod, por remove, tal. Me dice que está disponible en el remoto que estamos viendo aquí, ¿vale? Y me dice el commit de partida desde el que estaría. En este caso, como no memorizo commits, sé que estoy en production y sé que me quiero traer comment sections. Aquí me habla de commits en todo momento. Y debajo tenemos un resumen de Git al que sí podemos estar más acostumbrados a nivel visual, porque lo tenemos en herramientas como las que nos ofrece Visual Studio Code y demás, en las que tengo pues el checksum, todo lo que ha cambiado, ¿vale? Cuántas líneas han aparecido, cuántas líneas han sido eliminadas, qué archivos hemos eliminado, etcétera, etcétera. ¿Vale? El origen de todo esto, como podéis ver, es mandar un correo. Al final la esencia de todo esto era, y por eso tenemos un summary de changes, yo como Roborose he hecho estos cambios en comment section y quiero que otra persona, el mantenedor, revise estos cambios y en su día pedía este resumen, copiaba y pegaba o desde la propia terminal mandaba un email al mantenedor. Vale, en un principio no hace falta mucho más, le estoy dando un resumen al mantenedor de quiero que trabajes estos commits, echales un vistazo, aquí tienes además un resumen y si todo va bien, hazte un pull y convirtamos esto en este caso, production. Por terminar, no son lo mismo. Request pull es una herramienta nativa de Git, como hemos visto, para mandar un correo, y una pull request, y quería hacer énfasis en esto, es muchísimo más. Una pull request, de hecho, la pull request como tal, no es una herramienta nativa de Git. La herramienta nativa de Git es request pull, ¿vale? Una pull request es un cúmulo de herramientas cloud, ¿vale? Que me acumula muchísimas más cosas además de este resumen, que me permite decidir si el código entra o no a golpe de clic, ¿vale? Me da muchísima información, muchísimo contexto y de hecho es el sitio en el que yo decido si hay un merge o no. No es el único, pero es bastante cómodo hacerlo, como veremos después. Entonces una pull request es muchísimo más que este resumen de texto, ¿vale? Tienes conexiones con terceros, tienes la habilidad de hacer merge, la comodidad de deshacerlo, muchísimas acciones de Git más allá de esta request pull. ¿Vale? Solo queríamos acabar con esta parte. Vale, ¿cómo debemos hacerlas? Vamos a hablar de dos capas y esto es un poco cómo yo me lo he ido encontrando o cómo lo parto mentalmente tras años de programación. Esto no está escrito ni en piedra y de hecho bueno, veremos luego que las capas para mí se terminan fusionando cuando llevas tiempo trabajando en un proyecto. Lo dicho, si conocéis teoría que tenga que ver con esto, que yo no conozca, lo podéis poner en los comentarios y lo revisamos, porque esto es prácticamente como lo veo yo y seguramente hay gente que no lo vea por capas o gente que lo parte en más capas o que son fases. Esto es como yo lo he visto con el tiempo que llevo en el mundo de la programación. Son dos capas. La primera es la técnica y lo distingo en cuándo puedo hacer esta capa en una pull request. Cuánto tiempo tengo que llevar en un proyecto para poder ejecutar esta pull request. Ahí es donde el cuerpo me pide partirlo en lo puramente técnico, en lo que tiene que ver solamente con código y tiene que ver con el conocimiento técnico que yo acumulo. Por ejemplo, tenemos ejemplos aquí, correcta gestión de memoria, gestión de errores, con la respuesta correcta, los edge cases que se dicen. Personalmente, como bien vemos aquí, es la parte en la que más me fijo, ¿vale? Yo en este caso es a lo que más énfasis le doy cuando estoy en este mindset técnico, ¿vale? Performance de una función, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la relación entre el código y la máquina. Como vemos aquí abajo, se puede llevar a cabo desde el minuto cero de tu entrada a un proyecto. Tú, si dominas un lenguaje, puedes ver la pull request y puedes encontrar una mala gestión de errores, un null, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es la capa que sí se va acumulando con el tiempo. Da igual en qué proyecto trabajes, en qué negocio, en qué empresa, en qué proyecto open source, toda esta información sí se acumula, ¿vale? Cuanto más tiempo lleves, mejor lo puedes hacer y lo puedes hacer nada más llegar. Vale, esta es la segunda, es la que llamo capa proyecto, aunque yo solo estoy acostumbrado más al trabajo en empresas, pero bueno, al final es un proyecto. Un repositorio es un proyecto o varios repositorios son un proyecto y esta sí que se basa, lo he partido en tres, que sería en un convenio dentro del equipo de ese proyecto, convenio sobre cómo evolucionar el software. Ya no hablamos de si gestiono mal o no un null o de si gestiono mal o no un error. Estoy hablando de decisiones sobre librerías, decisiones sobre frameworks, decisiones a nivel de linting, por ejemplo, el linter. No me gusta tener archivos de más de 200 líneas. Eso no está ni bien ni mal. Eso es una decisión que se toma como equipo y que hay que mantener y consolidar, y la pull request es un sitio ideal para que esto se mantenga. Vale, el conocimiento sobre dependencias con el resto del software.
¿vale? Muchas veces los proyectos, cuanto más grandes se hacen, se suele partir en otros repositorios o incluso en herramientas cloud que ni siquiera viven, el código no vive, simplemente lo consumes. Cosas como Lambda Functions y un largo etcétera, ¿no? Zapier, o sea, 1000 cosas que podemos interconectar con nuestro software, ¿vale? Ese conocimiento también es clave para esta segunda capa de una pull request, porque me ayuda a entender no solo el código que estoy escribiendo, sino el resto, ¿vale? Cómo afecta el código que yo estoy escribiendo a lo demás, y si lo conozco puedo decir, oye, espérate, todo esto que estamos viendo se supone que resuelve este problema, pero sabiendo que en este otro trozo de repositorio hay una dependencia, o en este trozo de proyecto, en este código de aquí, en esta capa del backend, del frontend, lo que sea, muy bien todo este código, pero le falta algo, o has tenido en cuenta esto en este otro sitio, me extraña no ver una pull request en este otro sitio con respecto a este cambio. Y por último, contexto de proyecto, negocio. En este caso es qué resuelve el proyecto, qué resuelve la empresa, que es la dueña del producto, con este código. ¿Vale? Es un conocimiento de, ya sé cómo se conectan estas dos cosas, pero además hemos tenido en cuenta que esto va a afectar a esta parte de UX. Esto de nuevo, habrá muchas empresas que no hagan este trabajo en una pull request, o sí, yo estoy acostumbrado a que sí, luego lo veremos, pero bueno, ayuda a entender que un código resuelve un problema, que al final es el objetivo. ¿Vale? Esta capa, como vemos abajo, suele requerir un tiempo de adaptación, que en muchos casos puede ser incluso meses. ¿Vale? Estos periodos de onboarding, que se suele llamar en empresas, depende de lo grande que sea el proyecto, depende de lo trabajado que esté este onboarding, depende de la cantidad de gente que te pueda dedicar tiempo cuando entras, puede llevar meses, ¿vale? Sin embargo, si yo entro a una pull request, la capa 1 la puedo hacer y la capa 2, pues iré adquiriendo el conocimiento. Además, cambia entre proyectos, ¿vale? Por eso lo he partido así. Si yo voy a un proyecto nuevo que resuelva un problema completamente diferente, yo puedo llevar 20 años programando, pero me falta contexto sobre qué resuelve el proyecto, sobre cómo trabaja ese equipo y sobre cómo está montado el conjunto global del software para tomar decisiones en una pull request, abrir un comentario, abrir un debate. Tenemos aquí 3 ejemplos que suena un poco abstracto, sobre todo la parte del convenio. Por ejemplo, cosas que me he encontrado reales. Para validación de formularios en cliente hemos escogido la librería Joy. ¿Vale? Cualquier otra librería instalada para resolver este problema será un rechazo inmediato en la revisión de código. ¿Vale? Esto quedaba escrito en piedra en una documentación, en una reunión con el equipo, y cuando gente nueva se incorporaba, había una reunión y parte del onboarding realmente consistía en que entendiera este tipo de reglas, este tipo de decisiones y las mantuviera, ¿vale? Se respetasen. Otra, hemos decidido usar el patrón factory, por ejemplo, esta es un poco más abstracta, nunca me he encontrado una regla así, realmente, entre los posibles cuando el escenario lo requiera. Cualquier uso de otro patrón, por decisión de equipo, será un rechazo inmediato en revisión de código. Y esta última, por ejemplo, sí que es real, viene del último proyecto en el que estaba trabajando, teníamos muchísimos proyectos front diferentes y creamos un sistema de diseño único a través de Ant y estaba publicado como una librería de NPM en este caso para JavaScript. Si queríamos hacer frontales nuevos, porque era un proyecto que tenía muchos frontales, muchos usuarios al mismo tiempo, estaban obligados a usar este sistema de diseño que encima además estaba compartido y tenía todas las herramientas y estaba documentado cómo utilizarlo. Si decides bajarte otra librería que te deje crear frontales pero que no use este sistema de diseño, te estás saltando esta decisión de equipo. Sería un rechazo inmediato en revisión de código. Decides bajarte Bootstrap o Google Material o lo que sea y al final sí, estás poniendo un botón y un formulario, pero no se va a ver como el resto del producto. ¿Vale? Estos 3 ejemplos son los que me parecían razonables, ya que esta parte parece un poco más abstracta, pero es bastante importante. Vale, importante, voy a hacer aquí un énfasis. Si la parte de convenio que acabamos de mencionar, este trabajo de decidir que si una librería, que si un patrón, si os suena chino, si realmente no lo habéis trabajado nunca, si no os suena, estáis trabajando en un proyecto y creéis que esto no existe, directamente levantemos la mano y definámoslo. Os digo por qué, me ha pasado en equipos que son grandes además, en los que se habla de código limpio y se meten herramientas de análisis de código, pero estas decisiones trascienden este tipo de herramientas. Las decisiones de cómo trabajar van un poco por encima de lo que te pueda decir una herramienta automatizada y si mucha gente que esté revisando código no tiene esto consciente, terminas construyendo la plataforma en la que se nota quién ha programado y quién no, y la plataforma va cambiando, va variando, ¿vale? La mantenibilidad de eso luego es complicada. Tienes fronts que se parecen pero no, librerías que sí pero no, al final en función de quién esté trabajando con ello o quién trabajara anteriormente se usa una librería u otra para resolver el mismo problema, es bastante importante. Entonces, si os pido, levantad la mano, da igual el seniority, juniority o lo que sea, si estás en un proyecto y dices, creo que la pull request cambia en función de quién la resuelve, si el equipo es sano y quiere construir un software escalable, debería estar de acuerdo con sentarse, decidir, formalizar y luego respetar, ¿vale? Quería hacer este énfasis porque me parece muy importante, cuando llego a proyectos nuevos lo hago, me terminan odiando por pesado, pero a la larga es útil, y es útil para el proyecto. Bueno, pues esto ha sido todo. Si te ha gustado, puedes darle like y seguirnos.
y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Chao!